hermanas, el Señor me les bendiga grandemente y a todos los que se haga extensivo este video. El título de esta porción que hemos preparado para hoy se llama La receta del Señor, y me llama mucho la atención cómo el Señor obra en nosotras, pues es prácticamente una continuación de la pasada prédica de la hermana Yesenia el miércoles pasado, lo cual me llenó de mucha alegría, porque mientras estuve orando para que el Señor me ayudara con los temas y el Señor iba trabajando en la secuencia, me sorprendí cuando el miércoles llega la prédica hermosísima de mi hermana y veo cómo concatenan los mensajes uno con otro. Así que vamos a ver cómo el Señor nos lleva por esta receta, que no es una receta de cocina, sino una receta para felicidad y para tranquilidad. Una receta para nuestro descansar, para nuestro vivir, que vamos a compartir hoy y que esperamos que sea de mucha ayuda. Bueno, el Espíritu me ha movido para descubrir un círculo común que se forma en nuestras vidas, y Él desea que nosotras reflexionemos en cómo Él nos acompaña en cada parte de ese círculo. En nuestras vidas tenemos preocupaciones. Una preocupación, como dice su nombre, es todo lo que antecede a que nos ocupemos en hacer o resolver una situación. Y ahora en estos tiempos, en tiempos de virus, de enfermedad, de crisis y de todas las cosas que estamos viviendo, nos estamos llenando de preocupaciones. Que si nos enfermamos, que si se enferma un familiar, que si se muere alguien conocido, que la economía, que los trabajos, que las personas que han cesado de trabajar en este tiempo, que la escasez de algunos alimentos, que el enfrentarse a personas que tienen enfermedades comunes y tienen que irse a centros de salud, el año escolar. Muchas madres tenemos la preocupación de cómo se va a desenvolver, de si realmente nuestros hijos van a tener una educación completa y conforme en estos tiempos. Todas estas cosas nos van llenando de preocupaciones, de pensamientos, de mortificaciones, antes de colocarnos o de ocuparnos en lo que tenemos que hacer para resolver o para esperar la solución de todas estas ocupaciones. Dice la palabra en Juan 14, versículo 1: no se turbe vuestro corazón, creed en Dios, creed también en mí. Con esto, Jesús nos decía que Él sabe y reconoce que nuestro corazón en ciertos momentos está turbado, en ciertos momentos hay confusión, hay una nubarrón, está nublado nuestro pensamiento, pero nos sugiere que no nos turbemos, que si creemos en Dios y creemos en Él, podemos alejar esa nube de nuestro pensamiento. Dice en Job capítulo 11, versículo 18, tendrás confianza porque hay esperanza. Mirarás alrededor y dormirás seguro. Y yo repito, tendrás confianza porque hay esperanza. Mirarás alrededor y dormirás seguro. La verdad que esto es una palabra hermosa, hermosa que pone el Señor cuando nos manda a dormir porque estaremos seguros, a tener esperanza, a tener confianza porque hay esperanza, porque en Él hay esperanza. La esperanza la encontramos en la fuente, en ese sitio donde podemos ir a buscar esa esperanza que está dispuesta para que nosotros confiemos y para que nosotros durmamos tranquilos. Imagínense que, y no le voy a poner el ejemplo del desierto, me voy a ir un poquito más a lo que nosotros conocemos. Salinas de Baní. Una vez nosotros hicimos un viaje muy bonito con la familia a Salinas y nos fuimos en la mañana pensando que era la mejor hora para andar por el mini desierto que tenemos en nuestro país. Resulta que nos tomó eso de las 10, las 11 de la mañana. Les puedo decir que aquel que no anda con un calzado adecuado a esa hora en la arena caliente de Salinas se quema todos los pies. El caliente del sol se refleja en la arena y te quema la cara y los brazos. Y cada
arenita que te toque en los pies, te empieza a quemar los pies. Y como nosotros éramos principiantes, ni siquiera imaginamos de llevarnos una botellita de agua con nosotros en las manos. Pero les cuento que cuando ya regresábamos de haber disfrutado de aquel árido paisaje y de haber encontrado pues la última montaña y hasta una cabra, cuando ya veníamos de la última montaña podíamos ver el vehículo que estaba al otro lado de la carretera. Y pensamos en el vehículo y recordamos que dentro del vehículo había una neverita con hielo y con botellas de agua que estaban frías. Y eso nos hizo que ese último tramo en el que nosotros ya visualizábamos el vehículo y visualizábamos ya en nuestra mente empezábamos a ver esa botellita de agua y sabíamos lo que íbamos a sentir cuando la bebiéramos y que nos iba a refrescar y que se nos iba a quitar el sudor. Todo eso nos empezó a aliviar y nos hizo sonreír y nos hizo caminar confiados y nos hizo caminar con prisa y con alegría ese último tramo que faltaba. Es eso mismo lo que el Señor nos dice. Allá en esa fuente donde nosotros sabemos que podemos encontrar esa agua fresca, esa agua fría, esa confianza que nos da esperanza, es en la palabra de Dios. Es esa neverita con agua que nosotros sabemos que cuando la tomemos nos vamos a refrescar. Ahí está la palabra. Ahí es que nosotros tenemos que visualizar, ahí es que nosotros tenemos que caminar en buscar, en hojear en su palabra nuestra fuente, nuestro refugio, nuestro consuelo, nuestra esperanza. Pues teníamos una preocupación y esa preocupación nos lleva a la segunda parte de la receta. Esa segunda parte es la oración. Es esa fuente de la que hemos hablado. Es donde debemos de buscar y de esperar en la oración. Dice la palabra en Primera de Crónicas, capítulo 16, versículo 11. Buscad a Jehová y su poder. Buscad su rostro continuamente. Y si nos vamos a Colosenses, capítulo 4, versículo 2, dice, perseverad en la oración, velando en ella con acción de gracias. Es velar en la oración. Ya saben lo que es velar. Es estar metido, zambullido en esa oración. Velando todo el tiempo, esperando. Porque velar es esperar. Y es esperar con acción de gracias, dice la palabra. Agradeciendo. Agradeciendo porque es una esperanza confiada. Confiada en que va a suceder. En que esa oración es poderosa y nos va a dar ese camino de salida a esa preocupación. Ese camino al agua que nos va a refrescar en nuestro momento de aridez. Esa gratitud dentro de la oración viene dada por la fe. Y ahí llegamos a la tercera parte de nuestra receta. La fe, la convicción de lo que no se ve, como dice la palabra. Pero sabes y estás seguro que será. Por eso agradecemos, porque sabemos que será, porque tenemos la convicción, aunque todavía no lo veamos, de que será. Dice Mateo en el capítulo 21, verso 22, y todo lo que pidiéremos en oración, creyendo, lo recibirás. Creyendo, lo recibirás. Cuando hablo de fe, a mi mente siempre viene un post-it amarillo. Y creo que esto ya se lo he dicho anteriormente cuando he dado testimonio de lo que pasó en nuestras vidas ya hace 9 años. Había un post-it amarillo que tenía una frase que decía, no te he dicho que si crees veréis la gloria de Dios. Esa frase yo la escuché un lunes en la madrugada mientras dormía en mi oído. Me la dijo el Señor. Y me la dijo tan fuerte que yo me desperté, me senté en la cama porque yo sentí hasta el soplo de su aliento en mi oído, como cuando alguien se agacha y te dice algo al oído. No te he dicho que si creéis veréis la gloria. Ese lunes cuando yo llegué a mi trabajo, yo le escribí en un post-it,
porque la frase se seguía repitiendo y repitiendo en mi cabeza. Y lo coloqué en la pantalla de mi computadora. Y mientras yo estaba sentada en mi computadora, yo estaba leyendo esa frase todo el tiempo. Y yo solo decía, Señor, yo lo único que te puedo pedir es que me des fe, es que me dejes creer. Para lo que quiera que sea, que me llenes de fe. Eso sucedió un lunes y el aparatoso accidente, trágico accidente que nosotros tuvimos, donde casi pierde la vida Gabriela y mi esposo y yo casi pierdo mi embarazo de mellizos, fue el viernes de esa semana. No te he dicho que si crees veréis la gloria. Y durante todo el transcurso de los casi 20 días que mi hija estuvo hospitalizada, las 2 cirugías que tuvo, cuando se desmayaba, cuando había que ponerle sangre, y todos los episodios que nosotros pasamos, cuando mi esposo perdió el sentido, cuando duró un día completo diciendo cosas sin sentido, cuando yo tuve fiebre alta, una posible amenaza de aborto. Cuando todo eso pasaba, yo estaba creyendo. Yo recuerdo que la segunda cirugía de Gabriela, cuando yo la entregué a las 6 de la mañana en la puerta de la sala de cirugías y me dejaron estar en el preoperatorio, yo me hinqué frente a una camilla y me quedé ahí por las 5 horas que duró la operación, porque me acordaba del no te he dicho que si creéis veréis la gloria de Dios. Yo creía, yo sabía que lo que iba a pasar, en eso el Señor estaba interviniendo. Yo tenía esa certeza, esa seguridad. Y lo que mucha gente me decía que era fortaleza, tú eres una mujer fuerte, Heidi, tú no has llorado, tú no te has desplomado. Era fe, era confianza, porque Él me lo dijo, porque Él me lo prometió, que si yo creía, yo iba a ver la gloria de Dios. Y esa gloria era ver a mi hija levantada de esa camilla. Dice el apóstol Pablo en su carta a los Romanos, refiriéndose a Abraham, en el capítulo 4, verso 20 y 21. Tampoco dudó por incredulidad de la promesa de Dios, sino que se fortaleció en fe, dando gloria a Dios, plenamente convencido de que era también poderoso para hacer todo lo que había prometido. Andando así, orando así, confiando así, agradeciendo así, nosotros sabemos y tenemos la convicción de que Dios es poderoso para hacer en nuestras vidas, para hacer en mi vida, para hacer en tu vida y en la vida de tu familia lo que Él prometió que iba a hacer. Porque si hay alguien que es fiel para cumplir sus promesas, ese es Dios. Y Dios prometió que si tú creías, Él te iba a cuidar a ti y a tu familia. Y así, hermanos, entramos entonces en la última parte de nuestra receta, ¿no? Recuerda que comenzamos con una preocupación, que la empezamos a resolver con una oración, con fe. Y entonces ahora concluimos con un agradecimiento. Agradecimiento, hermanos, porque, como dijimos, fiel es el que prometió. Y Él hará lo que es bueno para nosotros. Un agradecimiento parecido al del leproso, que se volvió a dar gracias. El único que se volvió a dar gracias. Un agradecimiento como expresa Pablo en una de sus epístolas, cuando dice que da gracias al que lo fortaleció y al que lo tuvo por fiel, sabiendo que él fue blasfemo y que fue perseguidor. Entremos por sus puertas con acción de gracias, con alabanzas, como dice en su palabra, dando gracias al que es fiel, dando gracias al que transforma, al que cumple, al que cambia nuestro lamento en gozo, dando gracias confiados de que Él hará por nosotros. Así que, hermano, continuemos esperando en el que es fiel, esperando el que nos prometió, esperando en el que quiere bien para nosotros,
en el que se complace de hacernos bien, en el que nos amó primero, en el que dio su Hijo unigénito por nosotros, en el que derramó su sangre en la cruz por nosotros. Porque si hay tanto amor, dice la palabra que con los pajaritos, si Él tiene tanto amor por los pajaritos, ¿qué más por nosotros? Por los que Él ha hecho tanto, por los que Él ha dado tanto. Así que, hermanos, en preocupaciones, oremos con fe, oremos agradecidos, porque el Señor hará en tu vida y hará en mi vida lo que es bueno. Dios los bendiga a todos.